Farmacias Medicity, la cadena de farmacias más grande del país, ahora llega a tu casa. Pídenos a domicilio al 1-800-633-424. 1-800-633-424. Quédate en casa. Damos la bienvenida al doctor Jorge Martín Rodríguez Hernández. Lo saludamos desde Colombia. Él es profesor investigador en salud pública en la Universidad Javeriana de Bogotá, médico de la Universidad de Colombia con maestría en la Universidad del Valle. Su profesión, epidemiólogo. Doctor Rodríguez, bienvenido, muy buenos días. Quisiéramos dar un vistazo con su ayuda sobre lo que está sucediendo en Latinoamérica cuando varias advertencias se han dado de que el mayor problema de la pandemia se va desarrollando, se va consolidando en la zona sur del continente americano, en Latinoamérica. Su punto de vista. Sí, muy buenos días a ustedes allí en Cuenca, Ecuador, aquí desde la ciudad de Bogotá. Pues mira, esto que nos está pasando creo que es una situación lamentablemente, pues primero muy triste, segundo que está afectando a las personas más vulnerables. Ya nos han dicho, nuestro continente es uno de los continentes más inequitativos del mundo. Muchos de nuestros países son los países más inequitativos dentro de nuestro continente y pues esta es una situación que está golpeando muy fuertemente a personas, sobre todo con preexistencias, con comorbilidades. Estamos hablando que por lo menos aquí en Colombia, en México, donde también tengo pues algunos amigos y contacto permanente, nos estamos dando cuenta que cuando, o sea, más bien la letalidad es alta cuando hay procesos de obesidad, de hipertensión, diabetes, y pues por supuesto si eso se le suma las pobres condiciones que pueden vivir algunas personas, complicado. Aquí en Colombia, digamos que tenemos también algunos problemas, no en todas partes, pero sí que es notorio, relacionado con las demoras atribuidas al sistema de salud por, primero, la no toma rápida y oportuna de la muestra. Hay un lineamiento muy claro del gobierno nacional de que si alguien tiene signos y síntomas, pues tiene que estar en el aislamiento preventivo, signos y síntomas respiratorios sugestivos de un COVID. Pero pues, como les digo, la situación da que pasan 2 o 3 días y la toma no se realiza de una manera oportuna, sumado a que se incrementa tiempos para el resultado de la misma, pues esto genera que pues pueden llegar a pasar días preciosos para el resultado positivo. Como lo hemos dicho, esto genera conductas tanto médicas como administrativas. La conducta médica es que la persona, si sale positivo, pues puede llegar a contagiar a otros, y esto digamos que también es una situación compleja. ¿Por qué lo comento? Porque en algunas partes, como nos pasa acá, no hay una estandarización del sistema de salud, de las prestaciones sociales, y algunas personas con signos y síntomas leves, como sabemos que también puede pasar en hasta el 80% de los casos, desafortunadamente, si no se les estandariza el proceso de prestación social, la persona puede ir a trabajar, lo que conlleva, o va a trabajar, más que puede, va a trabajar, lo que conlleva a una contaminación en el transporte público, que sabemos que es un sitio de alto o muy alto riesgo, y en su lugar de trabajo. O sea, hay situaciones que lamentablemente creo que tampoco se han hecho adecuadamente de la respuesta social organizada de nuestro sistema de salud, y pues también de la heterogeneidad de nuestros gobiernos. ¿Qué opina usted, doctor Rodríguez, sobre el tema de las estadísticas? ¿Qué opina sobre el tema de las estadísticas en Latinoamérica y en el mundo? Se habla mucho de que las cifras oficiales no reflejan una realidad. Esto ha sucedido en Ecuador.
En los primeros días de la pandemia hubo un verdadero escándalo en la ciudad de Guayaquil, pues no coincidían las cifras de fallecidos reportadas por el gobierno con lo que se estaba dando y se evidenciaba a través de otros métodos indirectos, hasta que al final, pero luego de varios días, semanas inclusive, se conciliaron las cifras. Y esto sucede en los distintos países del mundo. Se sabe que no hay pruebas suficientes, además que las pruebas no dan un 100% de confiabilidad. Aquí en nuestra ciudad y en nuestro país, personas son detectadas como falsos positivos y falsos negativos con demasiada frecuencia, lo cual resta confiabilidad adicional a las cifras. Las malas estadísticas no son un problema solamente de Latinoamérica. El día de ayer escuchábamos en un podcast del prestigioso diario Washington Post que en el propio Estados Unidos, en el primer mundo, se estima que por cada caso oficial reportado existen otros 10 más en ese país. ¿Cuál es su opinión con respecto a las estadísticas y las cifras? Sí, mira, creo que desde hace mucho rato se ha mencionado esta situación. Primero, la mortalidad. La mortalidad es un evento que para nuestros casos debe estar asociada o está asociada más bien a una prueba positiva. Usted ya lo ha dicho, hay pruebas que o no se toman oportunamente o hay falsos negativos. Desde ese punto de vista, algunos países, seguramente nuestros países también van a tener que hacer ajustes posteriores. ¿Esto qué significa? De que hay registros, ya se sabe, de muertes por neumonía típica o neumonía inespecífica o muertes inespecíficas que en su momento se van a tener que sumar y se te van a tener que, digamos, empatar, así como usted lo decía. A mí no me extraña que en nuestros países haya un subregistro de mortalidad que sea solamente o sea, lo que se esté registrando solamente sea un 30 o un 50%. Después de estos ajustes que se tenga que hacer, no nos extraña que el número que tengamos sea duplicado. Los franceses también lo reportaron hace cerca de 2 meses. Ellos, cuando pues, digamos la epidemia fue muy fuerte allí, sobre todo en los centros para ancianos, para adultos mayores, donde pegó muy duro la COVID, digamos, donde estuvo alta mortalidad, reconocieron que pues esas muertes inespecíficas eran derivadas como tal por la pandemia. Entonces aquí seguramente vamos a tener que procesos de registro como tal. Ahora bien, aquí nuestro ministro de Salud ya ha reconocido públicamente que por cada caso diagnosticado pueden haber 3 o 4, pero también reconozco que hay otros estudios que hablan que ese su registro puede ser inclusive mayor. Inclusive aquí tenemos reportados 80.000 oficialmente, ya pasamos ayer a la República Popular de China. En ese sentido, no es nada raro que podamos llegar a tener en la realidad cerca, o más bien casi que 80.000, o sea, podemos llegar a tener casi que, no sé, 800.000 o 1.000.000, pues según esas tendencias que varios autores, varios investigadores alrededor del mundo lo han comentado. Hay también mucha discusión, mucho debate y confusión sobre si realmente la humanidad en un corto plazo va a poder vencer o por lo menos controlar al virus. Se da por un hecho de que las personas que se contagian y pasan ya el periodo más infeccioso de la enfermedad sobreviven, de hecho quedan inmunes, pero sobre esto se ciernen muchísimas dudas, reportes supuestamente desde la China que señalan que no sucede esto y que en 3 meses los anticuerpos desaparecen. Esto es lo que dijo una de las informaciones que se publicó en esta semana, y reportajes de los más distintos tipos. Algo que es indiscutible es que el mundo científico va aprendiendo día a día del coronavirus y obteniendo nuevas experiencias, pero algo que quisiéramos que usted, como epidemiólogo, nos dé su opinión es sobre estas variantes que se dan en el coronavirus, que va evolucionando sin duda con cambios en el genoma. Aquí en Ecuador, una de las prestigiosas universidades del país, la San Francisco de Quito, que ha realizado este tipo de análisis,
ha señalado que se han realizado secuencias de genoma de muestras obtenidas del virus en Ecuador y que se identifican 6 tipos diferentes. Se habla de que alrededor del mundo se han identificado unos 1.350 genomas diferentes del virus. Significa que cada genoma diferente ubicado significa también un comportamiento diferente del virus, por lo que no estamos hablando de un solo tipo de virus el que está atacando a la humanidad. No necesariamente, o sea, digamos que puede haber un virus con algunas diferentes manifestaciones genotípicas, como usted lo indica, que en un momento determinado pues hace que pues tengan patrones, llamémoslo, no completamente iguales. Haga de cuenta, los seres humanos no todos somos iguales, tenemos un mismo genoma, pero pues pueden haber algunas mutaciones o algunas, digamos, características específicas. Lo que yo he podido revisar, hemos podido documentarnos de eso que usted comenta, de esa diversidad respecto a la respuesta inmunológica. Primero, creo que faltan estudios. O sea, estamos hablando que faltan estudios para un poco verificar eso, si los anticuerpos no se mantienen, la respuesta inmunológica no se da. Teóricamente, pues esto no debe ocurrir. Y lo que también se ha visto es que pueden haber algunas reinfecciones, pero mínimas. Estamos hablando de que las personas que tienen el evento tienen una respuesta inmunológica en un 99.5, 99.8. O sea que aquellos que han reportado alguna situación de potencial recaída es primero o algo anecdótico o segundo algo que ha generado que pues su respuesta inmunológica no sea la adecuada y que con el tiempo pues digamos no haya podido completamente eliminar el agente infeccioso. Esto de por sí pasa. Yo no soy experto en inmunología, pero sí he hablado en el pasado con colegas en el cual no el 100% de las personas desarrollan una respuesta inmunológica completa para proteger al agente infeccioso. Lo mismo, por ejemplo, pasa con las vacunas. Las vacunas es un muy buen mecanismo protector que disminuye el riesgo de contagio, pero no 100%, pues porque no todas las personas tienen la capacidad de desarrollar esa respuesta inmunológica. ¿Qué lecciones dejó al mundo y en qué medida pueden servir para la situación actual con la experiencia que se tuvo ya relativamente reciente con el MERS, con el SARS, con el H5N1? ¿Me repite la pregunta? Le decía, ¿qué es lo que aprendió el mundo científico con las epidemias relativamente recientes que se dieron del MERS, el SARS, el H5N1 que afectó a diversos países del mundo? El último, el H5N1, que estuvo instalado en Latinoamérica con efectos bastante delicados, miles de muertes en México, por ejemplo, pero que al final se atenuó y desapareció. ¿Qué lecciones han dejado estos virus que previamente amenazaron ya a la humanidad, pero que no tuvieron esta característica de pandemia? Bueno, no, muchas cosas. La primera es que creo que tenemos que ser más humildes en cuanto a hay algunos elementos de la naturaleza que nos doblegan. Este agente infeccioso en esta ocasión, pues que también se convierte en una pandemia, pues tiene unas características de transmisibilidad, de infección, de impacto, de letalidad, que pues ha sido diferente a esos que usted comenta de los últimos tiempos. Casualmente yo viví en México en el 2009 cuando hubo la pandemia de H1N1, viví en la ciudad de Cuernavaca, estaba haciendo allí mis estudios doctorales en epidemiología precisamente y no se sintió tan fuerte allí en el país como tal. Sí hubo casos y pues se tomaron las medidas de aislamiento, prevención, etcétera, etcétera. Lo segundo es que nos demuestra que tenemos que tener un mundo más solidario, un mundo en el cual pensemos más en las personas, un mundo en el cual la distribución de la riqueza, de los recursos, se puede hacer de mejor forma, porque los recursos hay, los recursos existen, los mecanismos básicamente tendrían que ser de orden político, social, debe existir una voluntad para que los servicios, en este caso de salud, los servicios de asistencia social, se den. Aquí esto nos obliga en un momento determinado a pensar en reformas profundas, estructurales,
como hemos dicho, en el cual la persona esté en el centro, digamos, de la atención. Eh, y pues no solamente estos grandes recursos, esta gran redistribución de la riqueza solamente sea para unos pocos, como lamentablemente le decía al principio, somos uno de los continentes más inequitativos y tenemos un grupo de países que están punteando. Entre estos están Colombia, Ecuador, México, Brasil, desafortunadamente. La tercera situación que quería comentar es que pues hay que un poco repensar lo que nos hablaba un colega egipcio, epidemiólogo él, Ransom, eh, Orran, perdón, que nos hablaba de que hemos avanzado en el tiempo y había ahí así una teoría que se llama la teoría de la transición epidemiológica, que nos dice que nos decía que esa teoría que la primera etapa era la época de las hambrunas y las grandes epidemias. Bueno, aparentemente los procesos actuales llevan a que haya en general seguridad alimentaria, por lo menos para el 80-90% de la población a nivel mundial, pero definitivamente las pandemias como actualmente vivimos esta, pues quiere decir de que hay una situación que no es completamente, pues una teoría que explique completamente estas etapas, o sea, eh, esto nos está demostrando de que un agente infeccioso como este eh, nos lleva a que la naturaleza pues tiene un gran predominio sobre el hombre como tal todavía. Otro tema que nos gustaría conocer, doctor Rodríguez, es por qué de alguna manera esta situación de la COVID-19 tomó desprevenido al mundo. Hemos tenido en este proceso de aprendizaje que todos los ciudadanos del mundo estamos haciendo con la pandemia la posibilidad de revisar muchos reportajes del mundo científico en revistas que van más allá estrictamente de las revistas académicas que tienen una proyección hacia el público en general, pero con un alto contenido científico como Scientific American, Times, una revista de nombre muy interesante de México. Menciono las tres publicaciones porque las tres tienen reportajes muy específicos, muy claros sobre el riesgo de una pandemia. Y estas publicaciones datan del año 2004, del año 2012, del año 2017. ¿Por qué con estas advertencias tan claras el mundo científico no estuvo mejor preparado? A esto hay que sumar que el Banco Mundial en el año 2017 advirtió de que el mundo no estaba preparado para una pandemia. Y advertencias como estas se han sumado de todo tipo. Usted que está trabajando en el área probablemente conocerá sobre un ejercicio que hizo, esto fue en el año 2018, la famosa Universidad de Johns Hopkins, una ficción denominada Clade X, en el cual con simuladores se simulaba, perdón por la redundancia, una pandemia que se originaba justamente en la China y se distribuía hacia Latinoamérica y hacia los países del mundo. Esta era una advertencia que hacía la Universidad Johns Hopkins sobre lo que podía venir. Y con todas estas advertencias que estuvieron tan claras, regadas más allá del mundo científico a nivel general, el mundo no estuvo preparado. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, no, es muy complejo esta respuesta porque en efecto habían indicios, habían, digamos, documentales. Yo les decía, también he trabajado algo en lo que es la prevención de lesiones, ha sido otra de mis áreas. Digamos, ahora revisando me di cuenta que en el 2014, desde el 2014 había un documental, perdón, un documental, no, un documento, una investigación de un grupo de investigadores norteamericanos, estadounidenses y canadienses que hablaban de la necesidad de preparación en el transporte público para una posible pandemia como tal. También, además de lo que usted comenta, Bill Gates, 2015, hay un También hizo una documental en el clarísima cual advertencia, nos así es. muestra de unas circunstancias muy parecidas a los que estamos viviendo. Y el año pasado también, en el 2019, el año pasado, creo que fue en Nueva York, él y otros grupos de personas, filántropos científicos, también hicieron un ejercicio precisamente para esto. Primero, yo creo que no estábamos preparados porque no creíamos
o que iba a pasar algo de esta magnitud. Ya usted mencionaba el MERS, el SARS, el H1N1, pensábamos que en un momento determinado una pandemia podría tener unas características no globales, no necesariamente afectando todos los continentes y no con la magnitud como se estaba haciendo, como previamente había pasado con las otras. Esto por supuesto conllevaba que en un momento determinado pues pensáramos que esto no iba a afectar con esta magnitud a los diferentes países. Inclusive, si nos podemos mirar retrospectivamente, hace 5 meses escuchábamos por nuestras televisiones que esto se estaba dando muy fuertemente en China, que se estaba dando muy fuertemente después en los países aledaños, Singapur, Tailandia, Taiwán, pues que había afectado a Japón, a Corea. En ese momento creo que no creíamos que eso fuera a llegar a afectar. Llegó a Estados Unidos, bueno, esto fue algo parecido al SARS-CoV-1 que se presentó en el 2002-2003, pero cuando ya llega a Italia, a Francia, y pues ya con esas conexiones aéreas que tenemos nosotros entre estos países, pues como que dijimos, esto puede llegar a pasar, solamente quizás hasta finales de enero, principios de febrero, como que fuimos conscientes y pues al ser conscientes no implica que se cambien los comportamientos necesariamente y pues bueno, ya de ahí a la fecha pues ha habido un tiempo para la preparación de los servicios de salud, de otras cosas, pero efectivamente pues este ha sido un tiempo muy corto si lo comparamos con 10 o 15 o 20 años antes, en el cual se habían hecho algunas advertencias y pues eso por supuesto indica de que no estábamos preparados, o sea, casi que las acciones digamos, de ajustes, de correcciones, de adecuaciones, se empezaron a hacer ahorita en febrero o marzo por la mayoría de nuestros países. O sea, como que no lo creíamos y pues las consecuencias, en este caso, de la respuesta social organizada de nuestras instituciones gubernamentales, pues ha sido pues solamente hasta ahora. ¿Cuál es la perspectiva de la COVID-19 en el mundo y particularmente en Latinoamérica, doctor Rodríguez? ¿Cómo mira usted? Perdón, la primera parte. ¿Cuál es la perspectiva? ¿Cómo va a seguirse desarrollando esta pandemia? ¿Qué esperanza existe de que realmente se pueda vencer al virus por parte de la humanidad? Y quisiéramos que centre sobre todo su diagnóstico en Latinoamérica, que ha sido motivo de advertencias de importantes personalidades en el mundo relacionadas con el mundo científico, así como de importantes medios de comunicación que miran con gran preocupación lo que está sucediendo y puede pasar en esta parte del continente. Quisiera decir lo contrario, pero desafortunadamente lo que usted nos comentaba al principio, lo que indican las tendencias, el número de casos nuevos diarios, los subdiagnósticos que hay, los falsos negativos, lo que les decía de las demoras en la toma, de la magnitud del problema, los casos de muertes, pues por eso le digo, quisiera decir lo contrario, quisiera pensar que fuera diferente a un ambiente lamentablemente sombrío. Nos podemos convertir Latinoamérica en el epicentro, somos ya el epicentro, pero nos podemos convertir en el lugar con, bueno, aparte de Estados Unidos con todos los recursos que tiene, eh, como los países con la más alta incidencia, o sea, la mayor magnitud, la mayor cantidad de infectados, la mayor cantidad de personas afectadas y la mayor cantidad de muertos como tal. Eh, Sería muy interesante realizar acciones intergubernamentales que pues veamos lecciones aprendidas. Aquí desafortunadamente algunas personas cuando ven algunas opiniones a través de redes sociales pues se molestan cuando dicen que no somos otros países, porque mira, en nuestro continente nos damos cuenta que Cuba lo está haciendo bien. Es cierto, es una isla, pero es que en el presente nos estamos portando como islas, o sea, estamos aislados, estamos controlando fronteras, que no es 100% pues seguro, o sea, hay fronteras permeables y todo, pero pues estamos haciendo un trabajo en el cual si no hay vuelos aéreos, si están disminuidos los tránsitos o el transporte, por lo menos como pasa aquí entre departamentos, entre ciudades, entre provincias, entre estados, seguramente en un momento determinado, pues eso pues lleva a que
el riesgo por lo menos esté mitigado. ¿A qué me refiero? Cuba lo está haciendo bien, Uruguay lo está haciendo bien, Costa Rica lo está haciendo bien. O sea, creo que tenemos que mirar ejemplos de países en los cuales los sistemas de salud, los sistemas sociales se han articulado y la respuesta social, pues digamos que ha llevado a que el impacto no sea tan grande. Ya estamos dándonos cuenta que no lo hizo muy bien Ecuador al principio, Perú también tuvo problemas, Brasil ha sido desastroso su manejo, y aquí, como le digo, hemos tenido muchos aciertos, pero también desaciertos que se han señalado para que precisamente se hagan esas correcciones. Les decía que ojalá que se pudiera tener una cumbre de muchos presidentes o muchos ministros que miren lecciones aprendidas, que identifiquen precisamente qué es lo que está funcionando. ¿Será que, como lo decía en algún momento, si las personas, entre comillas, no se autorregulan, habrá que hacer ejercicios desde las bases comunitarias en salud pública? Usted sabe que en algunas ocasiones es necesario hacer esos ejercicios, o sea, con participación social comunitaria, con trabajo de pares, con trabajo de personas que nos den lineamientos desde la base comunitaria, con orientación, por supuesto, de profesionales de esas áreas. Estamos hablando sociólogos, antropólogos, economistas, psicólogos sociales, etcétera, etcétera, que seguramente pues pueden ayudar un poco a orientar ciertos procesos de autorregulación. Y pues por supuesto, los procesos de regulación estatal es algo que indudablemente también tienen que seguirse dando. Adquiere una importancia mayúscula lo que puede hacer el mundo científico, el mundo académico. ¿Me repites que? Sí, le decía que adquiere una importancia mayúscula lo que se puede hacer desde la academia, desde el mundo científico en esta fase en la que ha entrado la pandemia en el mundo. Sí, ojalá que nuestras observaciones, nuestros, llamémoslo, comentarios, nuestras críticas constructivas sean visto como esos y no pues como algo en el cual queremos poner el dedo en la llaga o queremos solamente hacer observaciones sin ningún aporte como tal. Aquí, en este caso, les decía, los académicos, tanto de las áreas médicas, en general biológicas, psicológicas o sociales, tenemos que hacer una integración y pues ojalá que los tomadores de decisiones, porque lo más importante es escuchen en un momento determinado y sus directrices estén basados en eso y no en intereses políticos, como puede llegar a observarse ya en algunos países de nuestro continente. Bien. Le agradecemos mucho por habernos atendido. Escucharon al doctor Jorge Martín Rodríguez, él es una autoridad en epidemiología, profesor investigador en salud pública en la Universidad Javeriana de Bogotá. En el Ecaustro, desde hace 20 años, trabajamos día a día para generar la energía que tú necesitas. Hoy, renovamos nuestro compromiso de servir a la región y al país, generando desarrollo con conciencia y conservación ambiental y siempre mirando al futuro. El Ecaustro es energía.